picking a metric of what's the guy's IQ is not enough for me. First of all, he did not good, Russia bad, okay? Russia has a smaller GDP than California. He's so not, what? So like, what? They're also invading a country right now just for that avarice. Americans are economically so... Hola amigos. Hoy quiero compartir con ustedes el verdadero escándalo que estalló en uno de los populares programas políticos estadounidenses en YouTube. La atención se centró en dos prominentes bloggers y expertos, Candace Owens, una afroamericana, y Chris Cuomo. Su discusión fue tan intensa que parecía que solo quedaba un paso antes de la confrontación física. El motivo de su acalorada disputa fue Vladimir Putin y la política exterior de Rusia. La disputa, aparentemente, podría continuar indefinidamente, pero el resultado de este duelo fue inesperado. A pesar de los intentos de Cuomo de defender su posición en todos los sentidos, Owens literalmente destruyó sus argumentos, hablando con dureza, pero al mismo tiempo de manera convincente. Ella analizó a fondo cada uno de sus puntos de vista, explicando a todos quién es realmente Vladimir Putin y por qué sus opiniones importan. Al final de esta intensa discusión, el presentador del podcast tampoco se mantuvo al margen, defendiendo firmemente al líder ruso y argumentando que Putin fácilmente aplastaría a Biden en cualquier negociación individual. Amigos, enfatizo, estas no son mis especulaciones, esta es la opinión de los estadounidenses. Veamos con más detalle en qué consiste este escándalo de alto perfil, qué citas interesantes vale la pena recordar y cómo terminó este podcast, que puso todos los puntos sobre la I. Todo comenzó con una discusión sobre la reciente entrevista de Putin que le dio a Tucker Carlson. I'll tell you why. I'll tell you why. Because it's what do you do with your intelligence? You think he gave you an accurate recitation of Russian history starting in the 8th century, because Esta conversación tuvo resonancia en los Estados Unidos y continúa siendo discutida activamente en los círculos políticos. Cuomo, en un esfuerzo por desacreditar las palabras de Putin, comenzó a declarar que su registro histórico de 30 minutos no es más que una falsificación. Cuomo afirmó, la entrevista de Putin no tiene un valor especial. Su historial es simplemente falso. Para mí, no es suficiente elegir un presidente con un coeficiente intelectual. ¿Crees que Putin te dio una descripción precisa de la historia de Rusia desde el siglo X? De hecho, le proporcionó una versión distorsionada. Las opiniones de un ex empleado de la KGB que intenta justificar la política exterior rusa de hoy y el deseo de restaurar la Unión Soviética. Rusia es un país sin dinero, sin libertad de expresión, donde la gente no puede hablar abiertamente. La calificación de Putin supuestamente es del 80%. Pero esto es una mentira. Los rusos tienen miedo de decir algo contra Putin, porque por eso puedes ir a la cárcel. De acuerdo, esto suena familiar. Todo es malo, todo es robo, no hay competencia política y Putin es el culpable de todos los problemas. Sin embargo, por alguna razón, Cuomo no mencionó los problemas en los Estados Unidos, ni una palabra sobre la corrupción entre los cabilderos. Because Candace just said so. She's wrong and you're wrong, okay? He did not give you an accurate recitation. He gave you a KGB doctored look at why it's okay that he wants to... Las actividades de los carteles mexicanos, los planes de Trump para lanzar una operación militar contra México, el aumento de la delincuencia urbana o la transformación de las megaciudades en barrios marginales. En este momento, Candace Owens, como una verdadera maestra de la controversia, entró en acción. Su opinión resultó ser completamente opuesta. Ella refutó clara y argumentativamente cada argumento de Cuomo, señalando la inconsistencia de sus argumentos. En mi opinión, todo esto es solo demagogia, pero Candace Owens literalmente destrozó a su oponente. Ella no dudó en las expresiones y aclaró fácilmente su posición. Todas sus acusaciones de corrupción en Rusia y falta de competencia política suenan como si estuviera describiendo a los Estados Unidos. Disculpe, no quería arrestar a Tucker Carlson por entrevistar a un líder de otro país con el que, por cierto, no estamos en guerra. Añadió. ¿Qué opinas de la libertad de expresión en los Estados Unidos, cuando los participantes de los eventos del 6 de enero simplemente fueron encarcelados por expresar sus opiniones? Mi tesis principal es que Vladimir Putin es una persona muy inteligente. Puede hablar largo y coherente, a diferencia de Biden, que es incapaz de retener el pensamiento. En cuanto a sus acusaciones de que Putin supuestamente se deshace de sus oponentes, les recuerdo que el FBI visitó a los participantes en los eventos del 6 de enero, incluso a aquellos que no participaron en la manifestación. Owens también señaló, Tucker Carlson hizo un acto heroico al entrevistar a Putin porque los estadounidenses estamos cansados de esta propaganda interminable.
Los problemas que enfrenta Rusia también los vemos en Estados Unidos. Look, so what unintelligible that they are going to believe what I'm that saying the threat is- that we are facing today is Russia trying to reestablish. So this is like Cold War propaganda. We got to move on from that, okay? But it's just as real now as it was the then. 1960s. And remember, in America, these people are alive. Observe cómo el público reaccionó a las palabras de Cándice de que la sociedad en Estados Unidos estaba cansada de la propaganda. La reacción de la sala fue simplemente increíble. Después de eso, se desató una verdadera escaramuza. Cómo comenzó a hacer preguntas provocativas, y Cándice respondió con calma. No estoy hablando de eso en absoluto. Mi argumento es simple. No tengo preguntas sobre las capacidades cognitivas de Putin, a diferencia de Biden. El presidente debe ser capaz de hablar claro y lógicamente durante mucho tiempo. Este fue un argumento claro y lógico que es difícil de discutir. Pero cómo no se calmó y preguntó bruscamente. ¿Quieres que Putin se convierta en nuestro presidente? ¿Realmente crees que Putin debería ser el presidente de Estados Unidos? Cándice, manteniendo la calma, respondió. Mira, no me refiero a eso en absoluto. Estoy hablando de su capacidad intelectual. Luego dio un golpe decisivo, haciendo una simple pregunta. ¿Crees que Putin es una persona inteligente? La respuesta de cómo fue inesperada. Sí, creo que es inteligente. En ese momento, la sala literalmente explotó. Finalmente, cómo reconoció la razón de Cándice y, por un momento, se movió más allá de su posición antirrusa, cediendo a la lógica. Mirando esta disputa, se vuelve incomprensible porque cómo carece de lógica en sus declaraciones. Sus argumentos no se basan en hechos, sino en viejos clichés que no reflejan la realidad. Putin es malo, Rusia no tiene democracia y Estados Unidos es un ideal de libertad. ¿Y qué dijo después? Al principio reconoció que Putin era inteligente, pero inmediatamente agregó. Los delincuentes en serie también pueden ser inteligentes, pero no quiero que me cobren impuestos. Esta comparación ilógica solo subraya la falta de argumentos reales de Cuomo. Cándice habló sobre las capacidades cognitivas de Putin, y él redujo sus palabras al absurdo, atribuyéndole el deseo de ver a Putin como presidente de los Estados Unidos. Su conversación se ha convertido en otro ejemplo de falta de diálogo, donde una parte no quiere escuchar a la otra. Al final del podcast, el presentador que defendía a Biden fue finalmente derrotado por los argumentos. Reconoció. Es importante qué cualidades tienen los líderes mundiales. ¿Puede nuestro presidente enfrentarlos? Si Putin y Biden se sientan a la mesa de negociaciones, fracasaremos. Es importante que alguien pueda decir firmemente detente. En 4 años bajo Trump, ni una sola guerra, ni una sola crisis con Rusia, la estabilidad en Afganistán y Medio Oriente. Y ahora Biden, ¿qué tenemos? Afganistán es una catástrofe. Las relaciones con Rusia son una crisis. Israel y Hamas están de nuevo en llamas. La pregunta es que en 3 años, Biden ha demostrado una incapacidad total para ser un líder, mientras que Putin muestra confianza y fortaleza. ¿Y cuál es el error? ¿Qué país tiene más bases militares? ¿Quién tiene el mayor presupuesto militar? ¿Quién crea crisis en todo el mundo? La respuesta es obvia. Y en cuanto a Biden, sus habilidades cognitivas ya son preocupantes. ¿Cómo gobernará el país durante otros 5 años, si ya está teniendo dificultades para hacer frente a las cargas? Con todo, amigos, este podcast se ha convertido en una verdadera revelación para muchos espectadores. Ha demostrado que Cándice Owens no es solo una bloguera, sino una verdadera luchadora por la verdad. Ella expresa audazmente sus opiniones y defiende sus puntos de vista, incluso cuando se enfrenta a críticas agresivas. Mientras Cuomo demostró ser un hombre incapaz de un diálogo constructivo y perdido en la lógica, Cándice reafirmó su reputación como una de las voces más brillantes y audaces en la arena política estadounidense. Sus argumentos eran claros y sólidos, y el oponente estaba atrapado en sus propias contradicciones. Este podcast demuestra claramente que la verdad siempre encontrará el camino hacia los corazones de las personas, incluso si se intenta ahogar con sellos y consignas obsoletos. Cada vez más estadounidenses comienzan a reconocer que Putin no es un demonio encarnado, sino un líder razonable que habría actuado de manera diferente si el Gran Hermano no hubiera seguido una política tan dudosa hacia Rusia. La pregunta ¿es el establishment político de los Estados Unidos consciente de esto o continuará avanzando por el camino de la confrontación? Cándice Owens demostró ser una oradora brillante y segura, capaz de defender su posición de manera lógica y razonada, incluso en condiciones de un ataque agresivo por parte de los oponentes. Plantea preguntas importantes sobre las capacidades cognitivas de los líderes mundiales y cuestiona la hipocresía con respecto a la libertad de expresión en los Estados Unidos, que es particularmente importante en el contexto del debate contemporáneo. Como mostraron los comentarios, muchos estadounidenses apoyaron sus palabras, reconociendo la necesidad de tales puntos de vista. Aquí están los 2 comentarios más populares sobre su actuación. Comentario 1. Cándice es simplemente increíble. Ella es una de esas pocas personas que no tienen miedo de decir la verdad a pesar de la presión de los medios de comunicación.
La forma en que desmontó al oponente fue impresionante, especialmente cuando señaló la hipocresía en temas de libertad de expresión en los Estados Unidos. Esto ha requerido voces en off durante mucho tiempo. Comentario 2. Ella no solo defendió su punto de vista, sino que también hizo pensar que nuestros líderes como Biden simplemente no pueden guiarnos hacia adelante. Su argumento sobre las capacidades cognitivas de Putin y Biden fue brillante. En cuanto a Biden, su capacidad para gobernar el país de manera efectiva es cada vez más cuestionable, especialmente a la luz de su edad y su notable declive de poder. A diferencia de Putin, que muchos creen que mantiene la claridad de pensamiento y la determinación, Biden parece un líder débil e inseguro. Bajo su administración, las crisis se multiplican, ya sea Afganistán, el conflicto en Israel o el deterioro de las relaciones con Rusia. Esto pone en peligro la posición de los Estados Unidos en el escenario mundial y genera serias preocupaciones sobre su capacidad para proteger los intereses del país. Finalmente, hay una aguda escasez de voces adecuadas en la política estadounidense, listas para un diálogo sano y constructivo. Porque hay unidades como Candace. Las élites políticas están abandonando cada vez más los argumentos y los hechos, prefiriendo la demagogia y los sellos de propaganda. Esto crea un círculo vicioso en el que el pensamiento crítico se suprime y cualquier opinión alternativa se rechaza de inmediato. Este enfoque dificulta la comprensión y el diálogo reales, y cuanto más se prestan los estadounidenses a esta retórica, menos posibilidades tienen de percibir adecuadamente los procesos globales. Me tomó 3 días preparar el material. Amigos, apóyeme con un me gusta y una suscripción al canal. También será interesante leer tu opinión. Escribe en los comentarios de este video. Gracias por su atención.